Un gusto con saludarle, profesor. Mi nombre es Francisca Fernández y junto a mi compañero Héctor Lagos, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de estadísticas llamado Scroll y Compra, que investiga cómo las redes sociales influyen en las compras online de los jóvenes. En esta diapositiva presentamos el diseño de estudio. Nuestro tema es la relación entre el uso de redes sociales y comportamiento de compra online de los jóvenes. Nuestro objetivo general es analizar cómo en el tiempo en redes sociales y las compras motivadas por ellas se relacionan con el gasto mensual online de jóvenes de 18 a 30 años usando una regresión lineal. Y nuestro público objetivo son los hombres y las mujeres de 18 a 30 años, usuarios diarios en las redes sociales que compran o en algún momento han deseado comprar por Internet. Bueno, para esto realizamos una encuesta digital en Google Forms, en la cual se deja adjunto el enlace. Y en la encuesta también agradecemos e invitamos a formar parte de nuestro estudio estadístico académico sobre los hábitos del consumo digital. El propósito de la encuesta es recopilar datos con fines estrictamente educativos para analizar la relación entre el tiempo invertido en plataformas y el gasto comercial mensual de los jóvenes acá en el país. Eh, También mencionamos que responder el cuestionario no les va a tomar más de 2 minutos y todas las respuestas serán tratadas totalmente de manera anónima, lo que quiere decir que no recolectamos datos personales como nombres o correos. También agradecemos enormemente el tiempo valioso y la colaboración para el éxito de nuestra investigación aplicada. Bueno, para la escala de medición y la variación, antes de procesar toda esta información en Excel, construimos una matriz de variables para clasificar cada pregunta según su naturaleza y la escala de medición. Esto es fundamental para definir la herramienta estadística que vamos a ocupar posteriormente. Identificamos variables cualitativas nominales para la caracterización demográfica y de plataformas preferidas, cualitativas ordinales bajo escalas de Likert para medir percepciones subjetivas o variables cuantitativas, tanto discretas como continuas de escala de razón, lo que nos sirvieron como insumos numéricos para poder realizar los cálculos de dispersión que veremos más tarde en esta misma en este mismo presentación. Bueno, aquí empezamos con el perfil de la muestra que vendría siendo en cuanto al sexo. El 54% son mujeres y el 46% son hombres. En el área de la moda es mujer. Es una distribución bastante equilibrada, lo que la representativa al estudio. En esta es nuestra pregunta filtro. El 78% respondió que sí, y el que vendría siendo 99 personas, y esas son nuestras muestras válidas. Es decir, casi 8 de cada 10 encuestados corresponde a nuestro público objetivo, lo que valida nuestra muestra que analizamos. Bueno, tras las horas expuestas a redes sociales, podemos notar un promedio de 3,83%, o sea, 3,83, lo que se traduce en 3 horas con 49 minutos, con una desviación estándar de 2,19 horas entre todos los datos prospectados de los participantes que superaron el filtro inicial. Tenemos una mediana de 3 horas aprox, con una variabilidad moderada en el uso de las redes sociales. Aquí vemos por dónde descubren las marcas. Instagram es la más mencionada, seguida de TikTok, juntas concentradas cerca del 80% de las menciones, y Facebook y YouTube quedan muy atrás. La conclusión es que Instagram y TikTok son los canales prioritarios para el descubrimiento de marcas. Bueno, en cuanto a la pregunta 6, evaluamos el gasto mensual. Esto lo hicimos realizando un intervalo de frecuencias para poder tener dentro de cada intervalo la mayor cantidad de datos prospectados en cuanto al gasto utilizado mensualmente. En promedio nos da que cada persona en promedio gasta 46.909 pesos mensuales con una mediana de 40.000 pesos, siendo el gasto más frecuente de 45.000 pesos. Entre todos los datos prospectados tenemos una desviación estándar de 42.966 pesos, que va en un rango mínimo a máximo de 0 a 250.000 pesos. En conclusión, podemos decir que el gasto promedio mensual en compra es de 46.909 pesos con una mediana de 40.000 pesos, indicando que el 50% de la gente encuestada gasta ese monto. La desviación estándar que tenemos indica una gran variabilidad en los gastos realizados mensualmente en la gente encuestada. Podemos ver el número de compras motivadas por redes al mes. Aquí medimos cuántas compras al mes hacen motivadas por los anuncios en redes. El promedio es de 3 compras, la mediana de 2 y la moda uno. O sea, que la mayoría hace una o dos compras al mes. Hay un caso atípico de 30 compras mensuales, un comprador muy influenciado que eleva el promedio. Bueno, en cuanto a la categoría de los productos más comprados, podemos notar que se divide entre la alimentación y el delivery, con un 27,27% cada uno, seguido de la electrónica y la cosmética. Eh, la moda, como mencionamos, nos elegimos por la alimentación y el delivery, ya que es la que más concentra también los gastos mensuales. En cuanto a la conclusión, podemos mencionar que la categoría más comprada son alimentos y delivery, seguido de la ropa y calzado, empatadas con 27% cada una, seguidas de la belleza y cosmética.
Aquí tenemos, los influencers son determinantes en mi decisión de compra. Entramos a la percepción. Ante esta frase, la respuesta más frecuente fue neutral, con un 43%. Si sumamos a los que están en desacuerdo, llegan al 40% contra solo un 16% de acuerdo. La conclusión es que los influencers tienen una influencia percibida moderada, pero no determinante en la decisión de la compra. Bueno, acá podemos ver si la publicidad pagada influye en la decisión de compra de las personas, lo cual el 34% de los encuestados se mostró neutral, siendo seguido por la gente que está en desacuerdo con esto, mostrando el escepticismo general hacia los influencers o a la influencia también de la publicidad pagada en las decisiones de compra. Solo el 17% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con esta decisión, lo que quiere decir que pagar una publicidad no te va a garantizar que tengas más ventas en el negocio. Y llegando a la parte de la regresión lineal, escogimos las variables cuantitativas de gasto mensual en compras, siendo esta la variable independiente y la variable dependiente siendo las compras mensuales motivadas por los anuncios. Con estos datos nosotros realizamos un gráfico de dispersión que mi compañera va a proceder a explicar a continuación. Al observar el diagrama de dispersión, los puntos muestran una tendencia ascendente leve a moderada, sugiriendo una correlación positiva moderada de 0,39 entre el gasto y las compras. Además, el coeficiente de determinación vendría siendo el porcentaje indicado de 15,47% de la variabilidad de las compras, y es explicada por el gasto mensual. Por cada 100.000 pesos de compras se estima dos compras adicionalmente aprox. ¿Es pertinente usar la regresión lineal? Sí, existe una correlación suficiente para aplicar la regresión lineal, ya que, como nos dio 0,39, indica una correlación moderada positiva, y esto al ser mayor al 0,3 es válido aplicar un modelo de regresión simple, aunque con menor poder predictivo. Esto quiere decir que los datos prospectados actualmente no están tan relacionados entre la cantidad de compras mensuales con la cantidad que se gasta mensualmente, ya que eso depende de otras variables más como la condición de la persona encuestada, si es trabajador o cesante o estudiante. Hay que considerar también otras variables para poder aplicar una regresión lineal que sea un poco más precisa para calcular estos gastos en relación a las cantidades de compras. Continuando con los ejemplos de predicción, hicimos tres ejemplos. El ejemplo uno quiere decir si una persona gasta aproximadamente 500, o sea, 50.000 pesos mensuales, esto vendría a equivaler a aproximadamente tres compras. Y si una persona gasta 100.000 pesos mensuales, esto quiere decir que se traduciría en cuatro compras, entre cuatro y cinco compras aproximadamente. Y si una persona ya estaría gastando 200.000 pesos mensuales, esto quiere decir que esa persona estaría comprando aproximadamente ocho veces en el mes. Dando a las conclusiones generales de toda nuestra prospección de datos obtenida a través de la encuesta, podemos notar que en el perfil demográfico de este muestreo que hicimos, se logró encuestar a 127 personas, de las cuales el 54,33% fueron mujeres y el 45,67% fueron hombres. El 77,95% cumple con el perfil de nuestro objetivo y lograron superar el filtro entre los 18 a 30 años y usan redes sociales activamente. En cuanto a la ocupación, podemos notar que la dominante fueron los trabajadores con el 43,31%, seguido del perfil de los estudiantes con el 21,26%. Y en el uso de redes sociales, los encuestados pasan un promedio de 3 horas con 49 minutos, horas diarias en redes sociales. La mediana es de 3 horas, indicando que el 50% pasa 3 horas diarias. En Instagram es la plataforma más utilizada para descubrir marcas, con un 57,14%, seguida por TikTok, que tiene un 29,59%. En cuanto al comportamiento de compras, podemos notar que el gasto promedio mensual en compras a través de plataformas digitales es de 46.909 pesos. Sin embargo, la mediana es de 40.000 pesos, siendo menor que el promedio, indicando una distribución asimétrica con valores atípicos altos. En promedio se realizan tres compras mensuales motivadas por anuncios en redes sociales, y siendo la categoría más comprada, siendo la de alimentación y delivery y ropa y calzado, con un 27,27% cada una. En la actitud hacia la publicidad e influencer. Respecto a los influencers, el 43,30% tiene posición neutral, el 40,21% está en desacuerdo, muy en desacuerdo. Respecto a la publicidad pagada, el 33,68% neutral y el 48,42% en desacuerdo. Existe el escepticismo general hacia la influencia de publicidad e influencers en la decisión de compra. Bueno, entre la relación de los gastos y la compra de nuestra regresión lineal, podemos notar que existe una correlación moderada positiva en el coeficiente de correlación de 0,39 entre el gasto mensual y las compras por anuncio. Respecto al modelo de regresión, podemos notar que explica que hay un 15,47% de variabilidad en las compras.
la ecuación de y 1.617 más el 0,0000240 nos permite determinar la predicción de compra según el gasto. El modelo podemos notar que es pertinente ya que supera la regresión, o sea, la correlación de 0,3, aunque el poder predictivo es limitado, como se mencionó anteriormente. Esto quiere decir que no nos da una precisión en los datos prospectados, ya que hay que considerar más variables para poder ver si que hay una relación precisa entre los gastos y las compras. Bueno, y como conclusión final, el estudio revela que los jóvenes chilenos de 18 a 30 años pasan una considerable tiempo en redes sociales, en 4 horas diarias aproximadamente, principalmente en Instagram y TikTok, muestran un escepticismo hacia la publicidad e influencer. Existe una correlación moderada positiva entre 0,39% entre el gasto mensual y las compras por anuncio, aunque el modelo solo explica el 15% de la variabilidad, sugiriendo que, entre otros factores, también influyen en las decisiones de compra. Muchas gracias por su atención, profesor.